La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Teléfono en cabina 55 4155 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Facebook Defensoría de las Audiencias RE. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Saludamos a quienes nos escuchan en el 96.5 de FM en Ciudad de México y también en Morelia a través de Señal Cultura Michoacán. De manera diferida también estamos llegando a ustedes a través de la Radio Cultural en el 1060 de AM, la Radio Centenaria, en Hermosillo, Señal Cultura Sonora, y saludamos a quienes nos oyen en Mérida, Señal Cuculcán. Gabriela Sosa Martínez les saluda y presento con mucho gusto a nuestra defensora de las audiencias de Radio Educación, Mariana Torres. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a las audiencias de Radio Educación que nos acompañan en esta tarde de la Defensoría. Y con este programa que abrimos la ronda, pues, de discusión de los derechos de las audiencias que están reconocidos en el artículo 250 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que entró en vigor el 17 de julio de 2025, es decir, muy nueva esta reforma. Y la primera fracción es de los derechos de las audiencias, es el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Pero además, nuestra invitada el día de hoy nos platicará de cómo el concepto de pluralismo es algo que se ha trabajado mucho para poder abrir los micrófonos y los espacios a los diferentes grupos de las sociedades. Sí, nos da mucho gusto mencionar y recibir a la maestra Aleida Calleja, nuestra invitada de hoy. Ella es socia fundadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Es directora y fundadora de la Radio Indigenista en la Sierra Norte de Puebla, asesora de proyectos de comunicación con mujeres refugiadas guatemaltecas en Chiapas, profesora del Seminario Identidades y Globalización en la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania. Además, vicepresidenta internacional de la AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y directora general del IMER. Integró el Consejo Ciudadano del IMER y el Consejo Consultivo de Oxfam México. Participó también en el Consejo Consultivo de la Organización Internacional Freedom of Expression en Canadá. Bienvenida, maestra Aleida Calleja, qué gusto saludarla. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Y para entrar un poco en materia de la conversación de este primer derecho de las audiencias, que digamos abre el espacio para el resto de los derechos, ¿qué origina este derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación en los derechos de las audiencias? ¿De dónde viene esta importancia del pluralismo en los medios de comunicación? Bueno, la importancia viene desde los estándares internacionales de libertad de expresión que han desarrollado tanto Naciones Unidas como muy en especial el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En varios documentos están los estándares, pero también hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de, pues, el imperativo de que existan un sistema de medios que sea plural, inclusivo, diverso, porque es una manera de garantizar dos derechos. Un derecho que es individual, que se llama libertad de expresión, y que es piedra angular de cualquier democracia, y que eso permite que diversas personas, diversos sectores tengan el derecho de expresar sus opiniones, sus puntos de vista, sus demandas, pero al mismo tiempo cumple con un derecho colectivo que se llama derecho a la información, que por desgracia en México se ha restringido mucho su interpretación
al acceso a la información pública, cuando en realidad es mucho más amplio. Lo que dice la Corte es, en la medida que una sociedad tiene una gran diversidad de fuentes, de ideas y de perspectivas, en esa medida es una sociedad que puede tomar decisiones o tomar posturas sobre asuntos de la vida pública. De tal manera que si está restringida esta circulación de ideas, no es una sociedad libre. Vaya. Entonces, el pluralismo nace de ahí, ¿no? O sea, es, digamos, por un lado, estar en pie de igualdad para que diversos sectores, especialmente los más excluidos de los procesos comunicacionales, tengan acceso a poder expresar su palabra, pero también el derecho de la sociedad para contar con toda la información posible para que tú tengas elementos para tomar decisiones en libertad. Con esta primera reflexión nos quedamos, maestra Aleida Calleja. Invitamos a nuestras audiencias y a usted también a escuchar una cápsula también para ahondar en este tema. ¿Sabías que tienes derecho a ver y a escuchar en radio y televisión contenidos que representan la diversidad de ideas, culturas, formas de hablar y formas de pensar que existen en México? Este derecho está establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025 y significa que los medios deben reflejar el pluralismo ideológico de nuestro país. Algunos ejemplos son que en los programas aparezcan personas con diferentes formas de pensar, religiones o ideologías. Que se hable de las distintas culturas que hay en México, como la mixteca, zapoteca, maya, entre muchas otras. Que también se escuchen lenguas indígenas y no solo el español. Que se presenten distintos puntos de vista cuando se habla de política, sociedad o historia. México es muy diverso y los medios de comunicación deben reflejarlo. Así que la próxima vez que enciendas la radio o la televisión, recuerda que tienes derechos como audiencia. Y bueno, después de haber escuchado esta explicación, vamos directamente con las preguntas a la maestra Aleida Calleja. ¿Qué origina el derecho a recibir contenidos? Y bueno, ¿por qué se considera que el derecho a recibir contenidos plurales y cómo afecta la falta de pluralismo, ya que mejor hablamos del pluralismo, cómo afecta la falta de pluralismo en los medios a la libertad de expresión de ciertos grupos o comunidades? Usted que es experta en la materia. Pues en realidad, cuando tú excluyes a determinados sectores de la sociedad del acceso a los medios para poder expresar sus ideas, ocurre el mismo fenómeno que la censura, el silencio. Tú no puedes saber que algo existe o que hay una demanda existente si no se nombra, si no se explicita. Entonces, en esa medida puede cumplir pues es una especie de censura indirecta. Entonces, por eso es tan importante que tengan cabida todos los sectores posibles de la sociedad, porque de esa manera también habilitas los derechos de participación política en la vida pública de cualquier sociedad. Y por otro lado, si tú no tienes esa información como sociedad, pues puedes tomar decisiones equivocadas o puedes incluso no reclamar derechos que son tuyos. ¿Qué pasaría si no se le hubiera dado cabida, por ejemplo, al fenómeno del Me Too, ¿no? Que habló de estas denuncias de múltiples mujeres donde exponían los abusos a los que habían sido
expuestas por parte de hombres poderosos, ¿no? En la industria del entretenimiento. En ese momento yo creo que muchas mujeres, cuando empezaron a conocer de las denuncias, empezaron muchas a darse cuenta que ellas también habían sido víctimas de ese ejercicio arbitrario del poder masculino. Entonces, en la medida, digamos, por poner un ejemplo muy concreto, en la medida que tú accedes a esa información plural, en esa medida puedes habilitar otros derechos. Y esto significa contar con la información. Y creo que un ejemplo también muy claro que tenemos es con el famoso fenómeno de la desinformación, ¿no? Si tú tienes una información errónea, pues tomas una postura que a lo mejor no es lo mejor para ti. Puedo poner el ejemplo del coronavirus, ¿no? Donde decían que no había que vacunarse porque entonces van a meter un chip y no sé qué. Y mucha gente no se vacunó y pues bueno, terminaron con un derecho sustancial que es la vida, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que la libertad de expresión y el derecho a la información son habilitadores de otros derechos, por eso se les llama derechos llave o derechos pivote, y por eso es tan importante que como audiencia se garantice el derecho de que yo tenga esta pluralidad de información. Porque precisamente me ayuda a habilitar otros derechos y me ayuda a participar en los asuntos de interés público. Y déjame justamente retomar este papel de las audiencias como sujetos de derecho, porque creo que una parte muy importante de este artículo 250 es que entendamos que los derechos de las audiencias deben ser garantizados sí por los medios públicos, comunitarios, ¿no? Los no comerciales, pero también tener la posibilidad de exigir este cumplimiento de pluralismo, por ejemplo, a los medios comerciales, ¿no? Entender que no hay una diferencia de responsabilidades en cualquiera de los medios, cualquiera que sea su origen de financiamiento. Sí, de hecho es para todo el sistema de medios. Y de hecho, cada vez hay un mayor reconocimiento en el movimiento de derechos humanos de que los actores privados también pueden violentar derechos humanos. Es decir, que no solamente los actores estatales son fuente de violación de los derechos humanos, sino también quienes son privados. En la medida que manejan un servicio público de interés general, que es la radiodifusión, sea la televisión o sea la radio, en ese sentido tienen también obligaciones de cumplir derechos. Si bien es cierto, tienen el derecho de tener su propia línea editorial y su propia programación en ejercicio de su libertad de expresión, lo cual es totalmente cierto, pero su límite es la responsabilidad que tienen frente a los derechos humanos de otros sectores o de otras sociedades. Entonces, en ese sentido, durante mucho tiempo en México se entendió, por parte especialmente de la industria de la radio y la televisión, que la libertad de expresión era no ponerles ninguna regla, ningún tipo de regulación, porque eso violaba la libertad de expresión. Y ahora hay un consenso cada vez más generalizado en el que no es así. O sea, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene sus límites y que los medios de comunicación juegan un papel especialmente importante en el juego democrático, ¿no? Creo que en México lo vimos muy claramente durante todo el tiempo que gobernó el Partido Revolucionario Institucional. O sea, los medios de comunicación no le daban cabida en algún momento, hasta antes de la reforma electoral de 1997, no le daban cabida a otras fuerzas políticas. Eso era una violación al derecho a la información de la sociedad mexicana. O sea, ahora tienen leyes que los obligan a que puedan emitir todas las posturas posibles, pueden decir, yo, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Hay medios que dicen, yo apoyo a Trump, y bueno, están en todo su derecho, pero tienen la obligación también de sacar la información de las otras opciones políticas.
Maestra, ¿qué mecanismos existen actualmente o qué mecanismos, digamos, la experiencia internacional ha mostrado, además de, por supuesto, estas figuras como la Defensoría de las Audiencias de cada medio, existen para que las audiencias puedan denunciar o señalar estas violaciones a sus derechos dentro de los medios de comunicación? Mira, el asegurar, garantizar el pluralismo y la diversidad, que se parecen mucho, pero no es lo mismo, requiere de una legislación que contenga principios orientadores muy claros, ¿no? Sobre todo porque medir el pluralismo es algo no muy fácil, tiene su grado de complejidad. Incluso, bueno, existen algún par de fórmulas para medir el pluralismo, pero me parece que en ese sentido, en el caso de México, se ha nombrado mucho en las leyes, pero en la práctica ha generado un precedente jurídico especial. Y me parece que esa es la gran tarea que se tiene ahora cuando venga todo lo que tiene que ver con los lineamientos para hacer cumplir los derechos de las audiencias. Entonces, ahí tienen que primar toda una serie de elementos, incluso hasta económicos, para que pueda asegurarse ese derecho. Entonces, digamos, está en la Constitución, se recobra en esta ley que le llaman la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero que no es nueva, es la del 2014 con algunas adiciones, pero la verdad es que en México todavía no se han establecido estos parámetros. Creo que será una de las grandes tareas que va a tener la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que se tendrá que conformar en los próximos meses, pero sí hay experiencias internacionales interesantes en ese sentido, y creo que las experiencias internacionales, algunas pocas en América Latina, las más, sobre todo en Europa, y que tienen que ver incluso con no solamente la pluralidad de contenidos, que esto quiere decir diversos sectores de la sociedad, sino también incluso la diversidad de contenidos. Y allí me parece que el Ofcom, la Oficina de Comunicación, la Autoridad Reguladora de Inglaterra, hizo ejercicios interesantes donde tenía que ver con que no solamente estuvieran los sectores representados, sino los diversos temas, ¿no? Y me parece que eso pues genera una mayor riqueza de contenidos. Justamente iba yo a preguntarle, porque hizo la referencia de que pluralismo y diversidad no es lo mismo y que pudiéramos... Pero que se parecen. Exacto, y que pudiéramos conversar las diferencias. Pero entonces, si entendemos bien, pluralismo son los diferentes sectores y la diversidad son los temas que se tratan en la programación, ¿correcto? Es correcto, sí. Tú, por ejemplo, puedes tener al sector de las infancias, ¿no? Pero nunca le das el tiempo, el espacio a las infancias trans, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de ese sector hay una diversidad que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con la cuestión de la raza, que digo, es muy cuestionado, pero es decir, si se racializa a las personas, si eres mujer, si eres hombre, en fin, hay toda una serie de interseccionalidades que abarcan a los sectores. Entonces no puedes decir los obreros solamente, ¿no? Pues no, o sea, hay una gran diversidad. Lo mismo que puedes decir de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso casi siempre van juntos el pluralismo y la diversidad de contenidos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos más importantes que visualiza y las acciones que se deberían de garantizar para garantizar este derecho de las audiencias y cumplirlo? Porque, bueno, estamos en un momento justo de la discusión y sabemos o suponemos pues que el regulador en la materia estará trabajando en los lineamientos de los derechos de las audiencias y que es un buen momento para plantear digamos, lo indispensable que debe existir dentro de esta regulación secundaria.
Yo creo que tiene dos retos importantes. El primero de ellos es abatir las brechas de desigualdad en el acceso al espectro. Está demasiado tirado hacia el lado comercial. Uh-huh. Hay muchas concesiones sociales, pero hay muy pocas concesiones comunitarias y todavía menos concesiones indígenas y todavía mucho menos concesiones afromexicanas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que haya una diversidad, un equilibrio en los diferentes tipos de propiedad de los medios de comunicación. Y segundo, pues sí establecer los criterios orientadores y los indicadores que le van a permitir evaluar si los medios de comunicación tienen contenidos diversos que precisamente hagan efectivo ese derecho que está en la ley. E insisto, tienen que ver indicadores como cuántos grupos concentran la propiedad de los medios, qué líneas editoriales tienen, qué sectores participan, en fin, que es una tarea bastante compleja, ¿eh? El Instituto Federal de Telecomunicaciones no lo hizo, solamente se quedó en la parte económica, no terminó de entrar de lleno a los temas de radiodifusión en términos de contenidos, no como censor, sino como tener esos criterios y esas métricas que permitan saber si un derecho está realmente siendo efectivo. Entonces, me parece que ahí se requiere además un equipo multidisciplinario. Yo esperaría que no nos suceda como nos sucedió en su momento, de que el regulador solamente estaba compuesto o solamente de ingenieros, o solamente de abogados, o solamente de economistas, sino que también ahora incluyan toda la parte que tiene que ver con lo social, especialmente con el ejercicio de derechos. Pero sí, digamos, es un reto bastante importante, ¿eh? Y dentro de la experiencia internacional, ¿hay algún modelo a seguir o que sea muy robusto, digamos, como para poder saber cuáles son los pasos correctos en esta materia? Mira, digamos, lo más acabado que yo vi en su momento eran estas directrices que había sacado la Ofcom en el Reino Unido. Y luego también es interesante ver la directiva de servicios de comunicación audiovisual de la Unión Europea. El tema es que el problema de México, yo insisto, es que regula por plataforma tecnológica, ¿no? Regula por radiodifusión y telecomunicaciones y no por servicios. Entonces, cuando tú no regulas por servicios, se te quedan muchos cabos sueltos. Entonces, por ejemplo, una manera que tiene la Unión Europea y también Canadá es, por ejemplo, una medida positiva que es todos los medios deben de tener un porcentaje de producción independiente, ¿no? Y lo que le llaman la cuota de pantalla. Pero esa producción independiente tiene una definición muy clara, muy explícita en la ley. Y además tienen fondos para promocionar esa producción independiente. Y entonces eso hace que los medios por sí solos pues incluyan diversidad o pluralismo porque precisamente captan a esa producción independiente y la transmiten. En el caso de México me parece que no se cambió el concepto de producción independiente, lo cual deja muy floja esta posibilidad. Entonces, la complejidad de estos temas es que tiene que verse así de una manera muy integral y en toda la cadena de valor, porque si algo lo dejas ahí medio flojo, es como un sistema de un reloj, ¿no? Entonces, pues el engranaje ya no funciona y entonces todo el proyecto que tenías empieza a tener fallas. Aún así, creo que la Comisión Reguladora va a tener muchas facultades y que ojalá hagan las consultas, en fin, digamos, el diálogo pertinente con actores varios que les permita pues tener una regulación lo más democrática posible. Y es buena observación el, digamos, tomar modelos
de otros países que funcionen, que puedan ser adaptables a nuestro medio, a nuestro entorno. Yo, por ejemplo, veo que hay movimientos de cine independiente o de producciones radiofónicas y que van buscando la manera de llegar a otros públicos. Inclusive aquí mismo en Radio Educación hemos abierto el espectro a la difusión de trabajos que hacen grupos independientes y en otros puntos del país inclusive, pero esto debiera estar, no sé, cubrir este tipo de cuota, como usted lo mencionaba, maestra, de una manera regulada, sería el ordenamiento del funcionamiento de los medios en nuestro país, que al parecer estamos un poco en pañales y al mismo tiempo estamos muy avanzados también, Mariana. Sí, además, como bien decía la maestra y comentábamos, con cierta frecuencia los medios públicos o los medios no comerciales han logrado abrirse a diferentes expresiones de pluralismo y diversidad. Siempre se puede mejorar, pues, pero lo han logrado. Y creo que esa parte sobre todo la tenemos pendiente de exigir en los medios comerciales. Y de regularla, por supuesto. Sin duda. Sí, es decir, lo que ha primado en México, por una cuestión histórica y en América Latina en general, es que casi no hubo, durante muchísimo tiempo, casi no hubo carga regulatoria para la radiodifusión, para la industria privada. Precisamente porque eso, decían, ¿me quieres regular? Es censura, ¿no? Y en todo lo que calificaban de censura. Después vinieron, bueno, sentencias de la Corte Interamericana, de la propia Corte Mexicana, donde decían, no, perdón, no es censura, es que también, también sus derechos como empresarios de la industria, pero pues también está todo el grueso de la sociedad mexicana que también tiene derechos, ¿no? Entonces, no ha sido fácil remontar eso, sobre todo porque se desarrolló durante casi toda nuestra historia más mediata, pues una gran connivencia entre el poder político y el poder mediático, ¿no? Sí. Entonces, digamos, uno sostenía al otro y por eso durante mucho tiempo fue imposible, como decíamos nosotros, ni tocarlos con el pétalo de una regulación, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que estamos en un buen momento y yo esperaría que realmente pueda haber un trabajo que concite por parte del regulador, pues ahora sí que podamos arroparlo para evitar estas injerencias indebidas a veces del poder mediático, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra Aleida Calleja, por esta explicación tan clara y tan amplia del primer derecho reconocido dentro del artículo 250 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que entró en vigor en 2025. Pues con esta reflexión y siempre con mucha tarea que hacer por parte de nosotros, despedimos a la maestra Aleida Calleja. Gracias por su tiempo y su experiencia, por ser nuestra invitada hoy en la Defensoría de las Audiencias. Un gusto, un abrazo. Y a usted que nos escucha, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico para futuros acercamientos con nuestra defensora Mariana Torres, a nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Recordamos también que tenemos un Facebook, Defensoría Audiencias RE. Así que por lo pronto muchas gracias por haber estado con nosotros. También agradecemos al Departamento de Servicios Digitales que nos apoyan para la transmisión en redes. En esta producción participamos Mariana Torres Maldonado. Gracias, Mariana. Muchas gracias y por favor esperamos sus comentarios a través de las diversas espacios de comunicación de la Defensoría de las Audiencias. Así sea. Alma Lilia Martínez, Rodrigo Pérez, Ixchel Sandoval, Ramiro Romero, Antonio Fernández, Estrella Coral, Gabriela Sosa Martínez, en una producción para Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda. Esta radio pública te escucha. La Defensoría de las Audiencias es nuestra.